Mis padres decidieron que yo debería pagar la hipoteca de mi hermana. Cuando me negué, me demandaron, exigiendo que cumpliera con mis obligaciones familiares, como el hijo exitoso. Lo que no sabían es que tenía evidencia de todo lo que habían estado ocultándome durante años. Mi nombre es Diego y tengo 35 años. Trabajo como ingeniero de software para una empresa de tecnología financiera aquí en Ciudad de México. No soy millonario, pero me va bien. Muy bien, de hecho. Después de años de trabajar 60 horas a la semana y algunos proyectos freelance exitosos, logré comprar mi propio departamento en Polanco y tengo una cuenta de ahorros que me permite dormir tranquilo por las noches. Mi hermana Sofía tiene 28 años y bueno, digamos que siempre ha sido la niña dorada de la familia. Desde pequeña, todo giraba alrededor de ella. Si Sofía necesitaba clases de ballet, se conseguía el dinero. Si Sofía quería el teléfono más nuevo, aparecía mágicamente envuelto en papel de regalo. Si Sofía reprobaba una materia, la culpa era del maestro incompetente, nunca de ella. Mientras tanto, yo era el hijo responsable, el que sacaba buenas calificaciones sin ayuda de tutores caros, el que trabajó desde los 16 años para comprar sus propias cosas, el que nunca pidió nada porque sabía que la respuesta siempre sería: ahorita no hay dinero, mijo, ya sabes cómo está la situación. Mis padres, Roberto y Carmen, son dueños de una pequeña ferretería en el centro. Nada del otro mundo, pero les da para vivir decentemente. O eso pensaba yo. La verdad es que durante años he tenido esta sensación extraña de que las finanzas familiares no cuadraban, pero nunca me metí a preguntar. Era más fácil asumir que simplemente eran cautelosos con el dinero. El año pasado, Sofía se casó con Mauricio, un tipo que trabaja en marketing para una empresa de productos de belleza. La boda fue espectacular, debo admitirlo. Jardín botánico, más de 200 invitados, vestido que probablemente costó más que mi primer auto. Mis padres se veían orgullosos caminando a Sofía hacia el altar, como si hubieran logrado su mayor triunfo en la vida. Después de la boda, Sofía y Mauricio compraron una casa en una zona residencial muy bonita en Satélite. Una casa que, siendo honestos, estaba completamente fuera de su presupuesto. Mauricio gana bien, pero no tanto, y Sofía trabaja medio tiempo como asistente administrativa en un despacho de abogados, más por hobby que por necesidad real. Cuando vi la casa por primera vez, no pude evitar preguntar cómo habían conseguido el enganche. Mis papás me ayudaron, me dijo Sofía con esa sonrisa que siempre usaba cuando obtenía algo que quería, y los tuyos también nos echaron la mano. Eso me pareció raro porque mis padres nunca me habían ofrecido ayuda cuando compré mi departamento. De hecho, cuando les comenté que estaba ahorrando para mi propio lugar, mi papá me dijo que, ¿para qué quería yo estar pagando renta propia si podía seguir viviendo con ellos? Pero bueno, supuse que tal vez habían ahorrado algo extra para ayudar a su hija favorita. No sería la primera vez. Los problemas comenzaron hace 3 meses. Sofía me habló por teléfono sonando preocupada, cosa rara en ella porque generalmente irradiaba esa confianza de alguien que nunca ha tenido que preocuparse realmente por el dinero. Diego, necesito hablar contigo de algo importante, me dijo. Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado llorando. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Es sobre la casa. Mauricio y yo estamos teniendo algunos problemas financieros. Su empresa recortó comisiones y mi trabajo. Bueno, no es que gane mucho. La cosa es que ya no podemos cubrir la hipoteca completa. Me quedé callado un momento, esperando a que llegara al punto. Con Sofía siempre había un punto. Mis papás me dijeron que hablara contigo, que tal vez podrías ayudarnos temporalmente mientras nos organizamos. Solo unos meses, te lo prometo. ¿Ayudarles cómo exactamente? Bueno, podrías cubrir parte de la mensualidad, como 15,000 pesos mensuales. Es que si no, podríamos perder la casa, Diego. Y ya sabes cuánto significa para mí. 15,000 pesos mensuales, por unos meses, para la casa que ella quiso comprar sin tener realmente el presupuesto para mantenerla. Sofía, ¿han intentado refinanciar? ¿Buscar otras opciones? Ay, Diego, siempre complicando las cosas. Es solo dinero. Tú ganas bien. No te va a hacer falta. Esa frase me molestó. Es solo dinero. Como si mis años de trabajo duro, mis noches sin dormir programando, mis fines de semana trabajando en proyectos extra, no significaran nada. Como si el dinero simplemente apareciera en mi cuenta bancaria por arte de magia. Necesito pensarlo, le dije. ¿Pensarlo? Diego, soy tu hermana. Se supone que la familia se ayuda.
Ahí estaba, la carta de la familia, la misma que nunca habían jugado cuando yo necesité ayuda para mis estudios, para mi primer departamento, para nada. Pero ahora que Sofía tenía un problema, de repente recordaban que éramos familia. Te voy a hablar mañana, le dije y colgué. Esa noche no pude dormir. Algo sobre toda la situación me sonaba mal. No era solo la petición del dinero, era la forma en que lo habían planteado. Como si fuera mi obligación. Como si yo debiera algo por ser el hermano exitoso. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron en mi departamento sin avisar. Los vi por el interfón y ya sabía que venían por lo mismo. Hijo, tenemos que hablar, dijo mi papá en cuanto abrí la puerta. Y ahí empezó todo. Mis padres entraron a mi departamento con esa actitud que yo conocía muy bien. La misma que usaban cuando de niño había hecho algo malo, como cuestionar por qué Sofía podía llegar tarde y yo no. Mi mamá se sentó en el sillón principal. Mi papá se quedó de pie con los brazos cruzados. Posición de autoridad. Ya Sofía nos platicó que hablaron ayer, comenzó mi mamá. Diego, no entendemos por qué estás dudando en ayudar a tu hermana. No estoy dudando, mamá. Es solo que 15,000 pesos mensuales no es dinero que yo pueda aventar así nada más. Pero a ti no te va a hacer falta, intervino mi papá. Tú vives solo. No tienes gastos como ellos. Sofía tiene una casa que mantener, un matrimonio. Yo también tengo una casa que mantener. Y gastos. Y mis propios planes financieros. Mi mamá suspiró dramáticamente. Ay, Diego, siempre has sido muy egoísta con el dinero. Desde chiquito. ¿Te acuerdas cuando no querías compartir tus dulces con tu hermana? La clásica. Sacar anécdotas de cuando tenía 5 años para justificar que ahora, a los 35, debería regalar mi dinero sin cuestionamientos. Esto no tiene nada que ver con compartir dulces, mamá. Estamos hablando de una hipoteca que ellos eligieron sin poder pagarla. No es que no puedan pagarla, aclaró mi papá. Es que ahora están pasando por un bache. Todas las parejas jóvenes pasan por eso. ¿Y por qué tengo que ser yo quien los saque del bache? ¿Por qué no buscan un trabajo de tiempo completo para Sofía? ¿Por qué no venden la casa y compran algo más accesible? La cara de mi mamá se transformó completamente, de súplica maternal a indignación pura. ¿Vender la casa? Diego, ¿estás loco? Esa casa es el patrimonio de tu hermana, es su futuro. Ahí van a criar a sus hijos, van a hacer su vida. No puedes pedirle que tire todo eso por la borda. Nadie está tirando nada por la borda. Estoy sugiriendo que vivan dentro de sus posibilidades. Sus posibilidades incluyen tener un hermano que gana bien y puede ayudarlos cuando lo necesiten, dijo mi papá con un tono que no admitía discusión. Me quedé viendo a mis padres, tratando de procesar lo que acababan de decir. No era una petición, era una expectativa. En su mente, mi dinero no era completamente mío, era un recurso familiar del cual ellos podían disponer cuando fuera necesario. ¿Y si yo necesitara ese dinero para algo? Si quisiera invertirlo o ahorrar para mi propio futuro, ¿para qué necesitas tú ahorrar más?, preguntó mi mamá. Ya tienes tu departamento, ya tienes tu trabajo estable. No es como si fueras a casarte pronto. Esa última frase me dolió más de lo que debería, como si mi soltería fuera una deficiencia que me descalificaba para tener planes financieros propios. Además, continuó mi papá, nosotros ya pusimos una buena cantidad para el enganche de la casa de Sofía. No es justo que todo el peso caiga sobre nosotros. ¿Cuánto pusieron exactamente? Mis padres intercambiaron una mirada rápida. Una de esas miradas que me hicieron sentir como si fuera un extraño tratando de entrometerse en secretos familiares. Eso no importa, dijo mi mamá. Lo que importa es que ahora necesitan ayuda, y tú eres el único que puede dársela. ¿El único que hay de ustedes? ¿De los papás de Mauricio? Diego, nosotros somos jubilados. La ferretería apenas nos da para nuestros gastos. Y los papás de Mauricio viven en Guadalajara. Ellos no pueden ayudar desde allá. Mentira. Yo había estado en la ferretería hacía poco y el negocio se veía próspero. Siempre había clientes. Siempre había movimiento. Además, mis padres no eran exactamente jubilados. Tenían 60 años y seguían trabajando activamente. Mira, Diego, mi papá se acercó y me puso la mano en el hombro con esa falsa familiaridad que usaba cuando quería algo. Sé que esto te parece mucho dinero ahorita, pero piénsalo como una inversión. Cuando Sofía y Mauricio se estabilicen, te van a devolver todo. Con intereses, si quieres. ¿Por escrito? ¿Cómo? Si es un préstamo, debería estar por escrito. Con términos claros de pago, intereses
Fechas. La cara de mi papá cambió. ¿En serio me estás pidiendo que firme papeles? Somos familia, Diego. Entre familia se confía. Precisamente porque somos familia deberíamos ser claros con estas cosas. Mi mamá se levantó del sillón. Ya entendí. No nos vas a ayudar. Está bien, Diego. Espero que cuando tú necesites algo de nosotros, te acuerdes de este momento. ¿Cuándo he necesitado algo de ustedes que me hayan dado, mamá? Silencio incómodo. Porque era cierto y lo sabíamos todos. Eso es diferente, murmuró mi papá. ¿Diferente cómo? Tú siempre has sido muy independiente, nunca pedías ayuda. Sofía es más emocional, necesita más apoyo. Traducción. Yo era el hijo fuerte que podía arreglársela solo. Sofía era la princesa que necesitaba ser rescatada constantemente. Se fueron esa tarde con caras largas y murmurando entre ellos. Alcancé a escuchar a mi mamá decir: siempre supe que era egoísta, mientras esperaban el elevador. Los siguientes días fueron raros. Sofía me enviaba mensajes constantes, fotos de su casa, mensajes sobre lo mucho que la amaba, indirectas sobre cómo algunas personas no entienden el valor de la familia. Mi mamá llamaba cada tercer día para preguntarme si ya había recapacitado. Una semana después, Sofía me pidió que fuéramos a comer. Dijo que quería hablar conmigo sin la presión de mis papás. Acepté, pensando que tal vez podríamos tener una conversación honest de adultos. Nos vimos en un restaurante cerca de su trabajo. Llegó con los ojos rojos, claramente había estado llorando. Diego, de verdad necesito tu ayuda. Comenzó antes de que siquiera llegaran nuestras bebidas. No sabes lo estresada que estoy. Mauricio está trabajando doble turno. Yo estoy buscando otro trabajo, pero la realidad es que no vamos a poder cubrir el pago de este mes. ¿Y si hablan con el banco? A veces se pueden renegociar los términos. Ya lo intentamos. Nos dijeron que podríamos refinanciar, pero nos subirían el interés. Al final saldríamos pagando más, pero sería un pago que ustedes podrían manejar. Diego, ¿no entiendes? Esta casa es mi sueño. Mauricio y yo hemos planeado toda nuestra vida alrededor de ella. Ya escogimos el cuarto que va a ser el del bebé, ya compramos muebles específicos para cada espacio. No puedo perder todo eso. Sofía, son solo cosas. Pueden hacer nuevos planes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Para ti es muy fácil decirlo. Tú nunca has soñado con formar una familia. Tú nunca has tenido que luchar por conseguir algo que realmente quieres. Eso me molestó. ¿Crees que mi departamento, mi carrera, mi estabilidad financiera llegaron solos? ¿Crees que no he luchado por lo que tengo? No es lo mismo, Diego. Tú luchas por ti. Yo estoy luchando por mi familia, por mi futuro con Mauricio. Y yo respeto eso. Pero no entiendo por qué tu lucha tiene que convertirse en mi responsabilidad financiera. Sofía se recargó en la mesa y me miró con esa expresión que había perfeccionado desde niña. Ojos grandes, labio tembloroso, la víctima inocente, porque eres mi hermano mayor, porque se supone que me cuidas, porque cuando yo tenga dinero, también te voy a ayudar a ti. ¿Cuándo vas a tener dinero, Sofía? Porque llevas 10 años diciendo que vas a estabilizarte económicamente y siempre hay algo. Que el trabajo no paga bien, que las oportunidades no llegan, que la situación está difícil. Su cara cambió completamente. La máscara de vulnerabilidad se cayó por un segundo y vi algo que no esperaba. Rabia pura. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. Soy una mantenida. Soy una irresponsable. Soy todo lo que piensas que soy. Pero al menos yo no soy un amargado que se aferra a su dinero como si fuera lo único que tiene en la vida. Se levantó de la mesa y se fue, dejándome con la cuenta y una sensación extraña en el estómago. No era culpa, exactamente. Era más bien la confirmación de algo que había estado sospechando durante años. Que para mi familia, yo no era una persona con necesidades y sueños propios. Era un recurso, un plan de respaldo. El hermano exitoso cuyo propósito en la vida era resolver los problemas financieros de todos los demás. Esa noche, decidí que necesitaba entender mejor la situación financiera de mis padres antes de tomar cualquier decisión. Algo sobre toda la historia no cuadraba y estaba empezando a sospechar que había información importante que me estaban ocultando. La investigación comenzó de manera inocente. Al principio solo quería entender si realmente mis padres estaban en la situación financiera que decían, si la ferretería apenas les daba para vivir, si habían agotado sus ahorros ayudando a Sofía.
Entonces tal vez su petición era más razonable de lo que pensaba. Empecé visitando la ferretería más seguido. Les dije a mis papás que quería involucrarme más en el negocio familiar, entender cómo funcionaba. Se veían contentos. Pensaron que finalmente estaba mostrando interés en algo que no fuera mi trabajo de ingeniero. Mira, mijo, me dijo mi papá mientras me enseñaba los libros de contabilidad básicos que tenían. El negocio va bien, pero ya sabes cómo está la economía. Los márgenes son pequeños. Revisé los números que me mostró. Ventas diarias de entre 8,000 y 15,000 pesos. Gastos operativos relativamente bajos. No era una fortuna, pero definitivamente no era la situación precaria que habían descrito. ¿Y estos son todos los ingresos?, pregunté, señalando las cifras. Bueno, también tenemos algunas rentas, admitió mi mamá casi a regañadientes. ¿Rentas? 3 locales aquí en el centro. Los compramos hace años cuando estaban baratos. Ahora los rentamos. Esto era nuevo para mí. ¿Cuánto generan mensualmente? Como 20,000 pesos entre los 3. 20,000 pesos mensuales en ingresos adicionales que nunca habían mencionado. Empecé a hacer cuentas mentales. Con eso más la ferretería, mis padres tenían ingresos considerablemente mayores de lo que me habían hecho creer. Y cuando compraron la casa de Sofía, ¿cuánto pusieron exactamente para el enganche? Otra mirada incómoda entre ellos. Como 200,000 pesos, dijo mi papá. 200,000 pesos, una cantidad que, según me acababan de decir, podrían haber ahorrado en menos de un año solo con las rentas. ¿Por qué entonces no podían ayudar a Sofía con 15,000 mensuales si la situación era tan desesperada? Y ahora no pueden ayudarla con la hipoteca porque ya pusimos mucho dinero, Diego. No es justo que sigamos cargando con todo. Algo seguía sin cuadrar. Decidí hacer mi propia investigación. Una semana después, fui al registro público de la propiedad. Como ingeniero, sabía cómo buscar información sobre propiedades. Lo que encontré me dejó helado. La casa de Sofía no estaba únicamente a su nombre. Estaba a nombre de ella, Mauricio y mis padres. Los 4 eran copropietarios. Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante era que mis padres habían puesto 600,000 pesos para el enganche, no 200,000, y habían hipotecado uno de sus locales comerciales para conseguir parte de ese dinero. 600,000 pesos. Me habían mentido por un factor de 3, pero había más. Seguí investigando y descubrí que la casa estaba valuada en casi 2 millones de pesos. Con 600,000 de enganche, la hipoteca era de 1,400,000 pesos. Los pagos mensuales eran de aproximadamente 25,000 pesos, no los 20,000 que Sofía me había dicho. Y aquí venía lo mejor. Según los documentos del banco, los pagos se habían dividido entre mis padres, 15,000 mensuales, y Sofía con Mauricio, 10,000 mensuales. Mis padres estaban cubriendo más de la mitad de la hipoteca desde el inicio. ¿Por qué entonces me pedían a mí que pagara 15,000 mensuales para ayudar a Sofía? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente decidí confrontar a Sofía directamente. La llamé y le dije que necesitábamos hablar urgentemente. Nos vimos en un café cerca de mi oficina. Llegué con una carpeta llena de copias de todos los documentos que había conseguido. Sofía, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu casa. ¿Qué tipo de preguntas? Puse la carpeta sobre la mesa. ¿Por qué me dijiste que la hipoteca era de 20,000 mensuales cuando en realidad es de 25,000? Su cara se puso pálida. Yo, no sé de dónde sacaste esa información. ¿Y por qué no me dijiste que mis papás están pagando 15,000 mensuales desde que compraron la casa? Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás investigando? Estoy tratando de entender por qué mi familia me está mintiendo sobre una situación financiera que, aparentemente, involucra mucho más dinero del que me dijeron. Sofía se puso de pie. No puedo creer que hayas ido a buscar papeles como si fuéramos delincuentes. Siéntate, Sofía. Todavía no termino. Algo en mi tono hizo que se volviera a sentar. La parte que más me molesta no es que me hayan mentido sobre las cantidades. Es que me hayan mentido sobre toda la situación. Ustedes no necesitan mi dinero para salvar la casa de Sofía. Necesitan mi dinero para que mis papás dejen de pagar su parte de la hipoteca. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué. Si mis papás tienen ingresos de más de 40,000 pesos mensuales entre la ferretería y las rentas, no pueden seguir pagando 15,000 por la casa en la que ellos también son propietarios. Sofía se quedó callada por un momento largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos dulce, más calculadora. Porque se van a jubilar pronto,
quieren reducir sus gastos y que nosotros nos hagamos responsables de nuestras propias decisiones. Ahí está, nuestras propias decisiones. Esa es la parte honesta de toda esta conversación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la casa siempre fue más de lo que ustedes podían pagar, que mis papás han estado subsidiando su estilo de vida desde el inicio y que ahora quieren transferir esa responsabilidad a mí para poder retirarse tranquilos. Sofía me miró con una mezcla de desafío y algo que podría haber sido respeto por primera vez en años. ¿Y qué si es así? ¿Qué tiene de malo? Tú puedes pagar esa cantidad sin problemas. Para ti es dinero de bolsillo. No es dinero de bolsillo, Sofía, y aunque lo fuera, no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que me mintieron, me manipularon, me hicieron sentir culpable por no querer regalar mi dinero cuando toda la premisa de su petición era falsa. Se levantó otra vez, esta vez agarrando su bolsa. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón, te mentimos. ¿Y sabes por qué? Porque sabíamos que si te decíamos la verdad, ibas a reaccionar exactamente como estás reaccionando ahora. Como un hermano egoísta que prefiere guardar su dinero que ayudar a su familia. No soy egoísta por no querer subsidiar una casa que ustedes eligieron sin poder pagarla. No, eres egoísta porque tienes la oportunidad de hacer algo bueno por tu familia y prefieres buscar excusas técnicas para no hacerlo. Se fue del café dejándome con los documentos esparcidos sobre la mesa y una revelación que cambió completamente mi perspectiva sobre los últimos 20 años de mi vida. No era el hermano mayor responsable al que ocasionalmente le pedían favores. Era el plan de retiro de mis padres, el seguro de vida de Sofía, el fondo de emergencia familiar que nunca había autorizado convertirme en tal cosa. Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos, tomé una decisión que mis padres y Sofía no vieron venir. Si querían jugar el juego de las mentiras y la manipulación, yo también podía jugarlo, pero tenía una ventaja que ellos no habían considerado. Yo realmente entendía cómo funcionaba el dinero. Al día siguiente contraté a un abogado especialista en derecho familiar y financiero, no porque quisiera demandar a mi familia, sino porque necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos y obligaciones legales en esta situación. El licenciado Hernández fue muy claro. Diego, legalmente no tienes ninguna obligación de pagar la hipoteca de tu hermana, ni siquiera si fuera realmente una emergencia, lo cual, por lo que me describes, no es el caso. ¿Y si ellos deciden demandarme? ¿Con qué base legal? No firmaste ningún contrato, no hay ningún acuerdo previo, no pueden obligarte a pagar deudas que no contraíste. Pero, ¿y si inventan alguna historia? ¿Qué si dicen que prometí ayudar? Necesitarían pruebas. Y por lo que me has contado, las únicas pruebas que existen demuestran que te mintieron sobre la situación financiera real. El licenciado Hernández me ayudó a preparar un documento que detallaba toda la información real sobre la situación financiera de mis padres y la casa de Sofía. Quería tener todo por escrito antes de la confrontación final. Esa tarde llamé a mis padres y les dije que había tomado una decisión sobre el asunto de Sofía. Quedamos de vernos al día siguiente en su casa para hablar con toda la familia presente. Llegué a las 3 de la tarde exactas. Mis padres estaban en la sala con caras de expectativa. Sofía y Mauricio llegaron 15 minutos después. Era la primera vez que veía a Mauricio desde que había empezado todo este drama. Bueno, mijo, comenzó mi papá. Esperamos que hayas recapacitado sobre ayudar a tu hermana. Sí, papá. He estado pensando mucho y he llegado a algunas conclusiones muy interesantes. Saqué la carpeta con todos los documentos y la puse sobre la mesa de centro. Antes de decirles mi decisión, quiero aclarar algunos puntos sobre la situación real de la casa de Sofía. ¿Qué tipo de puntos?, preguntó mi mamá con recelo. Bueno, por ejemplo, que la hipoteca no es de 20,000 mensuales como me dijeron, sino de 25,000, que ustedes no pusieron 200,000 para el enganche, sino 600,000. Y que ustedes han estado pagando 15,000 mensuales desde el inicio. El silencio en la sala era pesado. Mauricio miraba a Sofía con una expresión que no pude descifrar. Diego, mi papá intentó tomar control de la situación. No sé de dónde sacaste esa información, pero la saqué del registro público de la propiedad. Son documentos oficiales, papá. Todo está aquí. Extendí las copias sobre la mesa. También descubrí que ustedes tienen ingresos mensuales de más de 40,000 pesos entre la ferretería y las rentas de sus locales. Así que la historia de que apenas les alcanza para vivir no es exactamente cierta. Mi mamá se puso roja. Diego, ¿cómo te atreves a investigarnos como si fuéramos criminales? No los investigué como criminales, mamá. Los investigué como familia que me estaba pidiendo dinero con base en información que resultó ser falsa.
Sofía finalmente habló. Está bien, Diego. Tienes razón. Te mentimos sobre algunas cantidades, pero el punto sigue siendo el mismo. Necesitamos ayuda. No, Sofía. El punto no es el mismo. El punto es que ustedes quisieron manipularme para que me convirtiera en el nuevo patrocinador de un estilo de vida que ustedes no pueden mantener. Mauricio, que había estado callado todo este tiempo, de repente se paró. Esperen. ¿De qué estamos hablando exactamente? Se dirigió a Sofía. ¿Tus papás han estado pagando 15,000 pesos mensuales de nuestra hipoteca? Sofía no lo volteó a ver. Mauricio, no es el momento. ¿Cómo que no es el momento? Llevamos 6 meses viviendo con ansiedad por el dinero de la casa y resulta que tus papás han estado cubriendo más de la mitad del pago todo este tiempo. Mauricio, por favor, siéntate, intervino mi papá. No, señor Roberto. Esto no está bien. Ustedes me hicieron sentir como un fracasado por no poder cubrir toda la hipoteca cuando la realidad es que la casa era imposible de pagar para nosotros desde el inicio. Mauricio se veía genuinamente molesto. Sofía, ¿por qué no me dijiste esto? Porque sabía que ibas a reaccionar así. Como si fuera malo aceptar ayuda de la familia. No es ayuda, Sofía. Es dependencia total. Y ahora quieren pasarle esa dependencia a tu hermano. Me di cuenta de que Mauricio no había estado al tanto de todo el plan. Era tan víctima de la manipulación como yo. Mauricio, le dije, ¿tú sabías que me iban a pedir dinero? Sofía me dijo que tal vez le iba a pedir prestado dinero a un familiar por unos meses. Nunca me dijo que era un plan permanente para reemplazar el dinero de sus papás. La dinámica en la sala cambió completamente. Ya no era yo contra toda la familia. Ahora Mauricio también se había dado cuenta de que lo habían estado engañando. Bueno, dije, ya que estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa, quiero decirles cuál es mi decisión. Me paré y los miré a todos. No voy a pagar ni un peso de la hipoteca de Sofía. Diego, comenzó mi mamá. No terminé. No voy a pagar ni un peso porque lo que ustedes me están pidiendo no es ayuda familiar. Es que me convierta en cómplice de una mentira financiera que ha estado lastimando a Mauricio y que los está lastimando a ustedes también. ¿Cómo que nos está lastimando?, preguntó mi papá. Papá, ustedes tienen 60 años y están hipotecando su retiro para mantener una casa que sus hijos no pueden pagar. En lugar de ayudar a Sofía a tomar decisiones financieras responsables, le están permitiendo vivir en una fantasía costosa. Es su hogar, Diego, dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. No, mamá, es una casa que está fuera de su presupuesto. Un hogar es donde puedes vivir en paz sin depender de que otras personas subsidien tu estilo de vida. Sofía se levantó indignada. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que vendamos la casa y nos vayamos a vivir a un departamento culero? Sugiero que vendan la casa y compren algo que puedan pagar. Que Mauricio y tú hagan un presupuesto real basado en sus ingresos reales. Que mis papás dejen de sacrificar su futuro financiero por mantener las apariencias. No son apariencias, gritó Sofía. Es mi vida. Es mi futuro. Tu futuro no puede depender del dinero de otras personas para siempre, Sofía. Mi papá se paró también. Diego, si no nos ayudas vamos a perder la casa de todos modos. Ya no podemos seguir pagando 15,000 mensuales. Entonces véndanla. No vamos a venderla. Perfecto. Esa es su decisión, pero no es mi problema. Tomé mi carpeta y me dirigí hacia la puerta. ¡Diego!, mi mamá me gritó desde la sala. Si te vas así, no regreses. Me detuve en la puerta. Mamá, ustedes fueron los que decidieron mentirme y manipularme en lugar de tener una conversación honesta. Si eso es más importante para ustedes que su relación conmigo, es su decisión. Salí de la casa y manejé directo a mi departamento con una mezcla de alivio y tristeza que no había esperado. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, recibí una notificación legal en mi oficina. Mis padres me habían demandado. La demanda era surreal. Mis padres alegaban que yo había prometido verbalmente ayudar con los gastos de la casa de Sofía y que mi negativa súbita les había causado daño financiero y emocional. Pedían que un juez me obligara a pagar 15,000 pesos mensuales por incumplimiento de compromiso familiar. El licenciado Hernández casi se ríe cuando le enseñé los documentos. Diego, esto no tiene ningún fundamento legal. Es más, con la evidencia que tenemos sobre las mentiras que te dijeron, podríamos contrademandar por intento de fraude. No quiero contrademandar,
Solo quiero que esto termine, pues va a terminar muy rápido. Su abogado debe haberles dicho que es imposible ganar, pero aparentemente decidieron intentarlo de todos modos. La noticia de la demanda se extendió rápidamente por la familia extendida. Mis tíos, primos y hasta conocidos de la ferretería se enteraron de que estaba siendo demandado por mis propios padres por no ayudar a mi hermana. La versión que circulaba, obviamente, no incluía todos los detalles sobre las mentiras y la manipulación, solo que yo era un hijo egoísta que se negaba a ayudar a su familia en una crisis. Mi tía Esperanza me llamó una semana después de que salió la demanda. Diego, mijo, ¿qué está pasando? Tu mamá me dice que le dijiste que no ibas a ayudar a Sofía con su casa. Tía, la situación es más complicada de lo que mis papás están contando. Pero, mijo, es tu hermana. Sé que a veces Sofía puede ser un poco consentida, pero es familia. Tía, ¿sabías que mis papás han estado pagando más de la mitad de la hipoteca de Sofía desde que compraron la casa? Silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo? La casa costó 2 millones de pesos. Mis papás pusieron 600,000 para el enganche y han estado pagando 15,000 mensuales. Sofía y Mauricio solo pagan 10,000. Ay, Diego, no sabía eso. Y cuando me pidieron que ayudara, me dijeron que mis papás habían puesto 200,000 y que la hipoteca era de 20,000 mensuales. Me mintieron sobre todo. Mi tía se quedó callada por un momento largo. ¿Y por qué te mentirían? Porque sabían que si me decían la verdad, yo les iba a sugerir que vendieran la casa y compraran algo más barato en lugar de esperarse a que yo me convirtiera en el nuevo patrocinador. Ay, mijo, eso sí está mal. Poco a poco, la verdad empezó a salir. Mi tía Esperanza habló con otros familiares y cuando empezaron a preguntar detalles específicos a mis padres sobre la crisis financiera, las inconsistencias se hicieron evidentes. Mi primo Javier, que es contador, me habló directamente. Diego, revisé los números que me dijiste. Si tus papás tienen 40,000 de ingresos mensuales y están pagando 15,000 de hipoteca, más sus gastos normales, deberían estar bien financieramente. ¿Por qué dicen que están en crisis? Porque quieren transferir el costo de mantener a Sofía a alguien más. Están cansados de subsidiar su estilo de vida, pero no quieren ser ellos los que le digan que tiene que vivir dentro de sus posibilidades. Eso es muy cobarde de su parte y muy inteligente desde su perspectiva. Si yo empiezo a pagar, ellos se liberan de la responsabilidad y pueden retirarse tranquilos mientras Sofía sigue viviendo en su casa de ensueño. Mientras tanto, las cosas en casa de mis padres aparentemente no iban bien. Mauricio había empezado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas familiares y Sofía no estaba manejando bien la presión. Me enteré por mi prima Ana, que es amiga de una vecina de Sofía, que había habido varias discusiones fuertes entre Mauricio y Sofía. Mauricio quería vender la casa inmediatamente y comprar algo más pequeño. Sofía se negaba rotundamente. Según me contó la vecina, se oyen gritos casi todas las noches, me dijo Ana. Mauricio dice que se siente engañado, y Sofía dice que él no entiende la importancia de mantener su patrimonio. 3 semanas después de la demanda, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. Diego, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en un café lejos de donde vive mi familia. Mauricio se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. Diego, quiero pedirte una disculpa. No sabía que mis suegros te habían mentido sobre tantas cosas. Sofía me dijo una versión muy diferente de toda la historia. ¿Qué versión te dijo? Que ustedes habían tenido una pelea personal y que tú estabas castigando a toda la familia por algo que ella había dicho. Nunca me dijo que te habían mentido sobre las cantidades de dinero. ¿Y ahora ya sabes la verdad? Sí, porque empecé a hacer mis propias preguntas. Revisé nuestros estados de cuenta del banco y me di cuenta de que efectivamente solo pagamos 10,000 mensuales, no los 20 que Sofía me decía. Confronté a don Roberto y me confesó que han estado cubriendo la diferencia desde el inicio. Mauricio se veía genuinamente avergonzado. Diego, yo trabajaba turnos extras pensando que era mi culpa que no pudiéramos pagar la casa completa. Me sentía como un fracasado. Sofía me decía que era normal que las parejas jóvenes necesitaran ayuda, pero yo no sabía que la ayuda era tan masiva. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ya le dije a Sofía que tenemos que vender la casa. No puedo vivir sabiendo que estamos arruinando el retiro de sus papás y pidiendo dinero bajo engaños, pero ella no quiere ni escuchar la conversación. ¿Cómo está respondiendo? Mal, muy mal. Dice que si vendo la casa sin su consentimiento, me va a divorciar, que le estoy quitando su sueño, que soy un conformista sin ambición. ¿Y tú qué piensas?
Pienso que prefiero estar divorciado a vivir como un mantenido mentiroso. Mauricio me dijo que había contactado a un agente inmobiliario para hacer una evaluación de la casa. Con el mercado actual, podían vender por 2.200.000 pesos. Después de pagar la hipoteca restante y las comisiones, les quedarían aproximadamente 600.000 pesos. Con eso podemos comprar un departamento bonito que sí podamos pagar nosotros solos, y tus papás recuperan los 600.000 que pusieron al inicio. Todos ganamos, excepto Sofía, que pierde su casa de ensueño. Sofía gana una relación honesta con un esposo que puede dormir tranquilo por las noches. Si eso no le parece suficiente, entonces tal vez necesitamos repensar todo nuestro matrimonio. 2 días después, Mauricio puso la casa en venta sin consultar a Sofía. Sofía me habló ese mismo día furiosa. «Diego, Mauricio puso la casa en venta. Todo esto es tu culpa. Si hubieras aceptado ayudarnos desde el inicio, nada de esto estaría pasando». Sofía, Mauricio está haciendo lo correcto. La casa siempre estuvo fuera de su presupuesto. No me importa, era mi casa, mi sueño. Y tú lo destruiste por ser un egoísta. Yo no destruí nada. Ustedes construyeron un castillo sobre mentiras, y ahora se está cayendo solo. Odio que siempre tengas que tener la razón. Odio que siempre seas tan frío y calculador. Mauricio era feliz antes de que te metieras con tus investigaciones. Mauricio era ignorante antes de saber la verdad. Hay una diferencia. «Vete al diablo, Diego. Espero que te quedes solo para siempre con tu dinero». Colgó y no volvió a hablarme. La casa se vendió en 6 semanas. Mauricio me contó que habían recibido varias ofertas porque estaba en una zona muy cotizada. Al final aceptaron una oferta de 2.100.000 pesos. Mis padres recuperaron sus 600.000 pesos. Mauricio y Sofía se quedaron con aproximadamente 500.000 después de pagar la hipoteca, las comisiones de la gente y otros gastos de la venta. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Sofía había comenzado los trámites de divorcio. Durante todo este proceso, la demanda contra mí siguió su curso legal. Como había predicho el licenciado Hernández, fue desestimada por completo. El juez determinó que no había base legal para obligarme a pagar deudas que no había contraído, especialmente considerando que la información proporcionada por los demandantes había sido materialmente inexacta. Mis padres no solo perdieron la demanda, sino que tuvieron que pagar las costas legales de ambas partes. Cuando todo terminó, había logrado algo que no esperaba. Había expuesto un sistema de mentiras y dependencia que había estado funcionando en mi familia durante años. Pero el costo había sido mayor de lo que imaginé. 6 meses después de que todo explotó, mi vida se veía completamente diferente. No porque hubiera cambiado mi trabajo o mi rutina, sino porque finalmente entendía mi lugar real en mi familia. Y más importante, había decidido cuál quería que fuera ese lugar hacia adelante. Mis padres y yo no hablamos durante 3 meses después de la demanda fallida. El silencio fue incómodo al principio, pero gradualmente se convirtió en algo liberador. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por llamadas constantes sobre crisis familiares que requerían mi intervención financiera. Fue mi tía Esperanza quien eventualmente sirvió como mediadora. Me habló en diciembre para decirme que mis padres querían tener una conversación. «Mijo, tus papás están muy tristes. Dicen que se dieron cuenta de que cometieron errores contigo. ¿Qué tipo de errores específicamente reconocen? Bueno, que tal vez no te dijeron toda la verdad sobre la situación de Sofía». «Tía, no me dijeron nada de la verdad. Me mintieron sobre todo». «Sí, mijo, ya sé, pero están arrepentidos. ¿No crees que podrían intentar arreglar las cosas?» Acepté verlos, más por curiosidad que por ganas de reconciliación. Nos encontramos en un restaurante neutral, no en su casa. Mi papá se veía mayor, como si los últimos meses le hubieran pesado. Mi mamá tenía esa expresión cautelosa de alguien que sabe que tiene que elegir muy bien sus palabras. «Diego», comenzó mi papá, «queremos pedirte una disculpa». «¿Por qué específicamente?» «Por no haberte dicho toda la verdad sobre la situación financiera de Sofía». «¿Y por qué no me dijeron la verdad?» Intercambiaron una mirada incómoda. «Porque pensamos que si sabías que habíamos puesto tanto dinero en la casa, ibas a pensar que éramos irresponsables», admitió mi mamá. «¿Y por qué no me dijeron que habían estado pagando 15,000 mensuales? ¿Por qué? Porque sabíamos que nos ibas a decir que vendiéramos la casa». «¿Y por qué era malo que les dijera eso?» Otro silencio largo. «Porque Sofía realmente amaba esa casa».
dijo mi papá finalmente. Papá, Sofía puede amar muchas cosas que no puede pagar. Eso no significa que ustedes tengan que sacrificar su estabilidad financiera para complacerla. Ya lo sabemos, murmuró mi mamá. Ya nos dimos cuenta. ¿Se dieron cuenta de qué? De que tal vez hemos sido muy permisivos con Sofía durante toda su vida. Era la primera vez que escuchaba a alguno de mis padres admitir esto. ¿Y qué van a hacer diferente hacia adelante? Ya no vamos a rescatarla financieramente, dijo mi papá. Le dijimos que lo que gane Mauricio y ella es lo que tienen para vivir. Ya no hay banco de mamá y papá. ¿Y cómo lo está tomando? Mal, admitió mi mamá. Está muy enojada con nosotros también. Dice que la traicionamos al vender la casa. ¿Ustedes apoyaron la decisión de Mauricio de vender? Sí, dijo mi papá. Al final nos dimos cuenta de que Mauricio tenía razón. La casa era demasiado para ellos, y nosotros ya no podíamos seguir subsidiando esa situación. Hablamos durante 2 horas. No fue una reconciliación completa e inmediata, pero fue el inicio de una relación más honesta. Por primera vez, mis padres me veían como una persona independiente en lugar de como un recurso familiar. En cuanto a Sofía, las noticias no eran buenas. El divorcio había prosperado. Mauricio se había quedado con la mitad del dinero de la venta de la casa y había comprado un departamento de una recámara en una zona más modesta pero bonita. Estaba trabajando tiempo completo en una nueva empresa y, según mi tía Esperanza, se veía más relajado que en años. Sofía se había quedado con la otra mitad del dinero, aproximadamente 250,000 pesos después de pagar abogados. En lugar de usarlo para un enganche de algo más accesible, se había ido a vivir a un departamento de renta en una zona cara y había empezado a gastar el dinero en inversiones en su imagen personal y cursos de coaching de vida. Mi prima Ana me contó que Sofía había estado publicando en redes sociales sobre su glow up después del divorcio y sobre cómo estaba construyendo su imperio personal. Está tomando clases de todo, me dijo Ana. Marketing digital, fotografía, hasta un curso para ser influencer. Pero que yo sepa, no tiene ningún trabajo estable. ¿Y el dinero de la venta de la casa? Se le está acabando rápido. El departamento que rentó le cuesta 15,000 mensuales y está gastando mucho en todas esas clases. 6 meses después de nuestro almuerzo, mis padres me volvieron a contactar. Esta vez sí parecían genuinamente preocupados. Diego, necesitamos pedirte un consejo, me dijo mi mamá por teléfono. ¿Qué pasó? Sofía se quedó sin dinero. El departamento donde vive es muy caro y no tiene trabajo. Nos pidió que la ayudáramos con la renta. ¿Y qué le dijeron? Que no podemos, que ya aprendimos que rescatarla no la ayuda realmente. ¿Y cómo reaccionó? Se puso furiosa. Nos dijo que éramos unos padres terribles, que primero la traicionamos vendiendo su casa y ahora la íbamos a dejar en la calle. ¿Y ustedes qué piensan hacer? No sabemos. Por eso te estamos preguntando. ¿Realmente quieren mi opinión? Sí, díganle que busque trabajo y que se mude a un lugar que pueda pagar. Si se niega, esas son las consecuencias de sus decisiones. ¿Y si dice que nos va a dejar de hablar? Papá, ¿ustedes quieren una hija que los manipula emocionalmente cada vez que no le dan dinero? ¿O quieren una hija que aprenda a ser responsable de sus propias decisiones? Silencio largo. Ya entendimos, dijo mi papá finalmente. Update. Sofía efectivamente dejó de hablarles a mis papás cuando se negaron a pagarle la renta. Se mudó con una amiga por un tiempo y eventualmente consiguió un trabajo de tiempo completo en una empresa de marketing. No gana tanto como quisiera, pero es suficiente para un departamento pequeño en una zona accesible. Según las últimas noticias que tengo, sigue enojada con toda la familia. Nos culpa a todos por la pérdida de su casa y su divorcio. Pero por primera vez en su vida, está viviendo completamente con su propio dinero. Mauricio se volvió a casar el año pasado. Su nueva esposa es enfermera y, según mi tía, hacen un muy buen equipo financiero. Compraron una casa pequeña pero bonita que pueden pagar sin ayuda de nadie. Mis padres y yo hemos reconstruido lentamente nuestra relación. Ya no me piden dinero para nada, y cuando hay reuniones familiares, me tratan como un hijo, no como un banco ambulante. Puedo decir honestamente que ahora los respeto más que en muchos años. En cuanto a mí, sigo viviendo en mi departamento en Polanco, sigo trabajando en la misma empresa, aunque ahora con una promoción que me permite ahorrar aún más. No me arrepiento ni un segundo de haber puesto límites firmes a las demandas financieras de mi familia.
La lección más importante que aprendí de todo esto es que ayudar a alguien financieramente sin que esa persona cambie los comportamientos que crearon el problema original no es ayuda, es complicidad. Sofía nunca aprendió a vivir dentro de sus posibilidades, porque siempre había alguien dispuesto a rescatarla. Mis padres nunca le enseñaron responsabilidad financiera, porque era más fácil darle dinero que confrontar sus berrinches. Al negarme a continuar ese ciclo, forcé a todos a enfrentar la realidad. No fue agradable, y el costo emocional fue alto, pero al final, cada persona en mi familia tuvo que aprender a ser responsable de sus propias decisiones financieras. Y honestamente, todos estamos mejor así. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.